En la cartelera tienen la información necesaria, la que pudieran requerir, para hacer lo que conviene respecto a este servicio a los santos del Señor, como le llama el apóstol Pablo, o el don inefable, como le llama también la Escritura. Bien, puestos de pie, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Coloque sus teléfonos en silencio, mis hermanos. Recordemos que estamos en el servicio público. Preste atención a todas las partes del servicio. No utilice su teléfono a menos que sea realmente urgente o necesario. Trate de no perturbar la atención de su hermano que tenga delante, al paso a los lados. Compenétrese con la iglesia en esto que es un medio de gracia también, que es la predicación de la palabra del Señor, como ya hemos aprendido. Entonces, 1 Juan capítulo 1, primera epístola general del apóstol Juan capítulo 1, versículo 7. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendita es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre, bendito Dios nuestro, a ti elevamos nuestro ruego y súplica como iglesia, como un solo cuerpo, unidos con una misma voz, Señor, con las dos mismas peticiones que generalmente hacemos antes de la exposición de tu palabra. La primera es que puedas concedernos un corazón que sea dócil y un oído presto a escuchar tu voz, para recibir tu palabra y que ésta pueda entrar en nuestros corazones y como semilla que se siembra en buena tierra, así pueda llegar a dar fruto y multiplicar mucho fruto para gloria de tu nombre y expansión del reino de tu amado Hijo. Pero pedimos en segundo lugar también, Señor, y encarecidamente, que puedas ungir la predicación de tu siervo, para que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, y que pueda con tu palabra, por medio de tu palabra y a la par de tu palabra y bajo la luz de tu palabra, su guianza, el poder de tu Santo Espíritu, actuando en tus hijos, en tu pueblo, pueda tu siervo predicar tu palabra de tal manera que sea fiel a tu palabra, y que verdaderamente en este contexto, Señor, puedas glorificar tu nombre por medio de esta predicación, que es el fin principal de toda predicación de la palabra, que tú seas glorificado, pero también, Señor, que tu pueblo sea edificado. Así que ruego por tu ayuda, Señor. Súpleme de tu ayuda por medio del poder de tu Santo Espíritu, porque es una obra que va más allá de mis facultades o de mis fuerzas. Apelo, Señor, al poder de tu Santo Espíritu, para que ungida mi predicación por medio de tu Espíritu Santo, ella vaya entonces certera, como bomba de corta mecha, Señor, explotar de afecto en los corazones de mis hermanos, incentivándoles, estimulándoles a obedecer tu voz, a seguir tu criterio y tu voluntad, a apegarse más y más a tu palabra, a reprenderse a sí mismos, a exhortarse, a ser exhortados por medio de esta predicación. Y para que, como siempre, rogamos, Señor, que ninguno sea tomando esto, Señor, como una palabra que viene de hombres, sino que, como dice tu Escritura, una palabra que proviene de ti, como lo es en verdad, tu palabra, tu bendita y santa palabra. Trata con nosotros tu iglesia, Señor, y con nuestros corazones. Haznos crecer en entendimiento, pero no nos dejes meramente informados por tu palabra, Señor, sino que seamos transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te rogamos estas cosas. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? En nuestra serie
breve sobre la iglesia, hemos estado observando los medios de gracia y santificación. Habíamos comenzado con los medios de gracia personales, los cuales ya hemos descrito y predicado sobre ellos. Y por supuesto también hemos comenzado en esta ocasión con la sección sobre los medios de gracia que son eclesiales o que se dan dentro del contexto de la reunión de la iglesia, del pueblo del pacto reunido. Sabemos en este contexto que de alguna manera todos estos medios se ven perjudicados de muchas maneras por el pecado o por Satanás, para que las iglesias cristianas no las lleven a cabo. Pero hemos de decir en este contexto que aún sabiendo estas cosas, como iglesias del Señor tenemos no solo el deber, sino que los creyentes que conforman las iglesias del Señor, tenemos también el deseo, deberíamos tener el deseo, de que cada uno de estos medios puedan llevarse a cabo, porque está escrito que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Amén. Por lo tanto, es evidente que cada uno de nosotros debe tener un especial énfasis, una especial atención sobre los medios de gracia, pues no solamente traen provecho los medios privados, sino que también los medios de gracia eclesiales traen también mucho provecho para nuestra santificación. Y es en este contexto en el que vamos a estar tratando como medio de gracia y santificación eclesial la comunión de los santos. La koinonía, como es conocida por su palabra o vocablo en el griego koiné, koinonía, comunión. Y por eso hemos estado, por supuesto, leyendo este texto el día de hoy, para a partir de hoy explicar algunas cosas por medio de este pasaje y otros muchos, en los que vamos a estar dilucidando sobre la comunión cristiana. Este es el último de los medios de gracia y santificación eclesial, de la koinonía. Por este medio, como veremos en esta introducción y también en el desarrollo, veremos cómo en realidad este medio de gracia y santificación eclesial engloba todos los demás medios de gracia y santificación eclesiales. También debemos saber y darnos cuenta, por medio de esto, que este es un medio de gracia y santificación que Satanás ha procurado destruir también en las iglesias cristianas. A Satanás le conviene obstruir la koinonía cristiana a como dé lugar. De hecho, el apuro, los cultos desviados o tergiversados, las vidas egocéntricas o aisladas, las pocas reuniones cristianas, el preferir amistades impías, el desinterés, despreocupación y desamor por los miembros de Cristo, la falta de compromiso eclesial, el chisme y murmuración, la predisposición contra algún hermano, el orgullo de no recibir el consejo bíblico o la soberbia para no sentarse con un hermano y hablar en amor, etc. Todas estas acciones o situaciones y muchas otras más son en ocasiones las que utiliza el enemigo de nuestras almas con el fin de enfriar y alejar a los miembros del cuerpo local de creyentes por medio de impedir precisamente la koinonía cristiana de los hermanos. Satanás procura hacer esto de la manera más eficaz posible. Y estas situaciones que hemos nombrado son apenas algunos de los artilugios o artimañas que Satanás emplea para destruir la comunión cristiana, para sembrar en medio de las iglesias cristianas desunión, desamor, despreocupación entre los miembros de la iglesia cristiana. Así que podríamos entender que el padre de toda mentira, como
le llama las Escrituras a Satanás, se interesa y se goza en destruir la comunión del pueblo del pacto. No es llamado en la Escritura a la iglesia el pueblo del pacto por razones ajenas a esto que estamos hablando, sino precisamente por lo que estamos hablando. Es llamado el pueblo del pacto porque quienes conforman este pueblo están en su conjunto en pacto ¿con quién? Con Dios. Pero es un pacto que están entre ellos con Dios. No es un pacto individualista, es un pueblo del pacto. Así que Satanás se goza y se interesa en destruir la comunión del pueblo del pacto. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor se goza en medio de la comunión de los santos, como muestra la Escritura. Si esto es así, y en realidad es así porque el Señor lo muestra en su palabra, por lógica necesaria necesitamos mirar la coinonía con la descripción bíblica correcta. Cada uno alaba a su Señor. Nosotros alabamos a Dios. Y ellos a Satanás su padre. Entonces necesitamos retomar cuál es la descripción bíblica sobre la coinonía. ¿Cuál es la concepción correcta? Porque hay personas que o no entienden lo que coinonía significa, comunión significa, tienen un concepto errado en su mente sobre lo que comunión significa, o quizá teniendo en cuenta lo que comunión en la Biblia sugiere, tienen una práctica distorsionada, es decir, que no es conforme a lo que Dios muestra en su palabra. Y es necesario entonces comenzar a darle la importancia necesaria y estimularnos y exhortarnos a practicar de manera voluntaria y determinada lo que Dios ha establecido sobre la coinonía cristiana. Pues a Él le place derramar mayor gracia para su iglesia por medio de la comunión cristiana y santificar a cada cristiano por medio de la comunión cristiana. Así que habiendo visto esta introducción a nuestro texto, quisiera comenzar yendo a nuestro pasaje en cuestión, al versículo 7 de 1 de Juan capítulo 1, a la sentencia que dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y allí nos detendremos un momento. El primer punto, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. El apóstol Juan viene desarrollando sobre su primer capítulo lo importante que es para el creyente que haga un contraste entre lo que es Dios y lo que no es Dios. Y a raíz de saber lo que es Dios y lo que no es Dios, pueda mirar en este contexto lo que pertenece a Dios o está en comunión con Él y lo que no está en comunión con Dios. Y para este propósito, Él dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Así que lo primero que debemos resaltar de esta sentencia, o es decir, 1.1, sería el punto, es que Dios es luz. Dios es luz. La razón por la que se menciona esto es para hacer notable el contraste entre la luz y la oscuridad o las tinieblas. Y por medio de estas figuras, porque se utilizan como figuras, resaltar el contraste que hay entre la santidad y la pecaminosidad o los pecados. La luz es, pues, santidad. Y las tinieblas son lo contrario, las maldades. Dios es luz, alejado de tinieblas. Significa entonces que Dios es santo. ¿Alejado de qué? Del pecado, exactamente. Así que lo primero que hemos de notar por medio de esta sentencia y afirmar, y que es necesario para el resto de nuestra enseñanza o aprendizaje bíblico el día de hoy, es que Dios es luz. Toda la Escritura habla precisamente del Señor como luz y como fuente de luz. No que meramente que la luz está con Él, que no está mal decir que la luz está con el Señor, sino que Dios es luz.
De hecho, es muy particular del apóstol Juan dar estas aseveraciones ontológicas, es decir, afirmaciones absolutistas sobre la naturaleza intrínseca de Dios mismo. Dios es luz, o Dios es espíritu, o Dios es amor. Cuando se mencionan estas cosas es precisamente para llamar la atención del creyente a una verdad absoluta, inconmovible, que el creyente no puede dejar pasar de modo desapercibido. No puede dejar diciendo, sí, Dios es luz, no importa nada más. Que signifique lo que eso quiera significar. La palabra del Señor nos muestra que Dios es luz para que en nuestra mente podamos graficar o ilustrar el contraste que hay entre la luz y las tinieblas. Cualquiera de nosotros que haya estado, y me imagino que todos nosotros en algún momento, porque todos hemos estado de noche en nuestra vida, si hemos entrado en un cuarto oscuro, sin ninguna luz, por tenue que sea, usted se dará cuenta que esa penumbra que se cierne sobre el cuarto es por causa de que no hay luz. Pero si prendemos el bombillo, que generalmente lo colocan en el techo, en algunos casos algunos ingenieros locos lo ponen en una pared, no sé por qué hacen eso, no alumbra de la mejor manera, pero eso es harina de otro costal. Cuando uno prende el bombillo, ¿qué sucede con las tinieblas al prender la luz del bombillo? Se disipan, exacto. Las tinieblas, por la acción de la luz, se repliegan. Donde alumbra la luz, las tinieblas dejan de ser. Este es el punto que, inspirado por el Espíritu de Dios, el apóstol Juan trata de ilustrar en la mente de sus primeros lectores, de la audiencia preliminar de esta carta. Quiere que tomen una ilustración en su mente. Dios es luz, eso es contrario a tinieblas. Por supuesto, como hemos dicho, estas figuras tratan sobre la santidad y el pecado. Así que cuando él trae esta ilustración a la mente de los lectores de Primera de Juan, de su primera carta general o universal, él está buscando por el poder del Espíritu que aquellos creyentes en el primer siglo que leyesen la carta entendiesen que Dios es santo y está alejado del pecado. Que Dios es santo. Que, como dijera el profeta Habacuc en este contexto, muy limpio eres de ojos para contemplar con agrado el mal. La limpieza que hay en el Señor, la luz que hay en el Señor, sencillamente no puede hacer otra cosa que un contraste con las tinieblas del pecado. De hecho, versículos antes, en el 5, el apóstol Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Son afirmaciones absolutistas, hermanos. No es como refiere a veces el mundo en este contexto, que es el yin y el yang. Que en el bien hay una porción de mal y que en el mal hay una porción del bien. No es así con el Señor. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay pecado, no hay maldad en él. Está completamente alejado de la maldad, así como las tinieblas están alejadas de la luz cuando ésta se enciende. Las tinieblas solamente pueden llegar a ocupar todo un lugar cuando la luz no está surtiendo el efecto de alumbrar. Pero con Dios no sucede esto. Dios es luz y en su naturaleza no hay ninguna tinieblas en él. El Salmo 36, versículo 9, en la Biblia de las Américas dice: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Es evidente que la luz a la que hace referencia tanto el salmista como el apóstol Juan y muchos otros pasajes en este contexto no es una luz física propiamente hablando, son figuras, hermanos. Y cuando Juan está tomando como figura la luz para atribuirla a la naturaleza de nuestro Señor, esa descripción ontológica del Señor, es precisamente para traer nuestra conciencia a consideración de que Él está alejado del pecado. Dios es un Dios santo, así que todo lo que es pecado está alejado de Él.
no tiene parte en su naturaleza. Él tiene disgusto hacia el pecado y tiene amor, afecto hacia la santidad. Él es santo. Tal es así en ese contexto, por supuesto, que se nos dice, en tu luz vemos la luz. Es en la luz del Señor en la que realmente el creyente puede llegar a ver la luz. Es solo en la luz del Señor que puede llegar a verse la luz. Y de hecho, segundo punto, 1.2, el cristiano anda en luz. En nuestro texto leído, 1 Juan 1.7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz. No solamente Dios es luz, sino que las Escrituras nos muestran, como hemos visto en el Salmo 36, que es en la luz de Dios que el creyente ve la luz. Es allí donde verdaderamente el creyente comienza a ver con claridad. Y esto no es ajeno ni extraño a las Escrituras divinas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, sabemos que Dios es luz, ¿verdad? Y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios encarnado, Juan 8:12 dice, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Nota esto, hermano? Vida, luz en Cristo. ¿Y qué leíamos en el Salmo 36:9? Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. ¿Y qué dice Jesucristo en este contexto? Tendrá la luz de la vida quien sigue a Él, que es la luz del mundo. Así que evidentemente el cristiano tiene como descripción de las Escrituras alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, alguien que ha sido regenerado por el poder del Espíritu. Tiene por consecuente característica de su vida andar en luz como Él está en luz. Esto no es distinto a decir lo que el apóstol Pedro decía en una de sus cartas, emulando las palabras escritas por el Señor en Levítico: sed santos porque yo soy santo. El creyente debe andar en luz porque Dios es luz. El creyente debe andar en santidad porque Dios es santo. En Isaías capítulo 2, versículo 5, hay una convocatoria que es propia de la asamblea del pacto. Dice: casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. Una convocatoria, un deseo, un anhelo que debería formar parte de todo creyente a lo largo de esta tierra. Venid y caminemos a la luz del Señor. La bendición misma que se derrama, la bendición sacerdotal, que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. En este contexto, Dios no es luz de manera aislada, como si no tuviese o queriese nada que ver con nosotros, como si no tuviese ningún deseo en su luz de algo tener que ver con nosotros. No es así. Quien imagina un cristianismo de esta manera no está dando en el blanco. No está dando en el blanco. La descripción que dan las Escrituras sobre el creyente es precisamente que los creyentes caminan a la luz del Señor. No andará en tinieblas, dice Jesucristo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice brevemente que nosotros fuimos llamados de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable, la luz admirable del Señor. No puede alguien en este contexto decir: yo fui llamado por el Señor, y seguir viviendo una vida pecaminosa o contraria a la luz de la santidad de Dios. Es aquí en donde se generan las confusiones en las mentes de muchas personas.
Y dice, no, para ser cristiano como fulanito de tal, mejor me quedo impío. El problema es precisamente que es muy probable que fulanito de tal sea un impío que profese fe. Por eso no anda en luz como Dios está en luz. Por eso su conducta es contraria a las Escrituras y es más propia o consona o armoniosa con las tinieblas más que con la luz. No estoy diciendo en esto que un creyente no puede fallar en muchas ocasiones. Todos y cada uno de nosotros es testigo de que fallamos de alguna manera. Pero no es eso lo que estoy diciendo. Porque el término que el apóstol Juan utiliza aquí, pero si andamos en luz, el vocablo griego, peripateo, su raíz, una palabra compuesta que significa precisamente andar alrededor. Es como tener un centro sobre el cual uno está constantemente caminando. Hay un fin, un objetivo, un centro. Hay una perseverancia en esa acción. El creyente camina, anda en la luz, está constantemente en ello. Puede tener un episodio en el que por los vestigios del viejo hombre ande en un momento en tinieblas. ¿Pero sucede esto para siempre? ¿Sucede esto como cosa normal y usual? No. Porque ha sido dicho claramente en las Escrituras, en el libro de Proverbios, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en continuo crecimiento hasta que el día es perfecto. Las comparaciones en las Escrituras precisamente sobre el hecho de que dado que Dios es luz, nosotros que hemos sido llamados y arrancados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Señor, debemos andar en luz. Son las implicaciones. Incluso el apóstol Pablo, en este contexto, dice en Efesios capítulo 5, versículo 8, mire el contraste nuevamente, porque esto es lo que estamos tratando precisamente, y ya va a ver qué tiene que ver esto con la comunión un poco más adelante. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vea esto, andad como hijos ¿de qué? Clamamos a Dios por Padre, y la Escritura dice que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Si por Padre clamamos a aquel del cual se dice es luz y ninguna tinieblas hay en Él, ¿cuál debería ser el proceder y la conducta, el andar, como dice Pablo aquí, al unísono con el apóstol Juan? ¿Cuál debería ser el andar de alguien que profesa tener a Dios, que es luz, por Padre? Hay una conducta propia de la luz. Hay una conducta propia de las tinieblas. Hay una conducta propia de la santidad y hay una conducta propia del pecado y de la maldad. Pero si somos luz en el Señor, como antes éramos tinieblas, así como se nota la diferencia entre un estado tenebroso y un estado iluminado, de la misma manera en el creyente se nota la diferencia entre un estado antes de Cristo y un estado después de Cristo. Cristo no solamente ha dividido la historia del mundo, dicho en hechos de historia general o universal, sino que realmente Dios en Cristo ha dividido la historia de cada uno de los suyos. Ha marcado un antes y un después de cada uno de los suyos. Hay un antes cuando éramos tinieblas, cuando la conducta impía era algo natural a nosotros, cuando el amar la maldad, el engaño, la impiedad, la lujuria y todas estas cosas que Dios aborrece y condena, era natural para nosotros amar estas cosas, deleitarnos en estas cosas, procurar y practicar aquellas cosas. Pero cuando Cristo verdaderamente como luz ha llegado a nuestras vidas que estaban sumidas en tinieblas, es lo mismo que prender el bombillo en el cuarto oscuro. Las tinieblas se disipan. Y cuanto mayor fulgor tiene la luz en nuestras vidas, cuánta mayor santidad comienza a ver en la vida del creyente. Por eso su camino es como la luz de la aurora.
su andar es como la luz de la aurora, va en continuo crecimiento hasta que el día esclarece, como cantábamos en el himno de hoy. Si nosotros entendemos realmente que el cambio que habrá en la glorificación no es propiamente de naturaleza, sino más bien de grado, glorificados, significa no que usted en ese momento comenzará a amar al Señor y a ser santo, sino que usted será santo en mayor medida como antes no lo fue. Pero implica que el creyente ya venía trayendo un camino de santidad. Su luz brillará con mayor fulgor, pero implica que ya venía creciendo en el fulgor de la luz de Cristo en su corazón. Esto es que el camino del justo va en continuo crecimiento hasta que el día es perfecto, hasta que el día esclarece de manera perfecta. Y este es el punto. Antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Hay una consecuencia lógica de ello. Andad pues como hijos de luz. Andad pues como hijos de luz. La conducta impropia es precisamente la conducta dada a la tiniebla, al pecado, a la maldad, la lujuria, la maledicencia, el engaño, la traición. Todas estas cosas son conforme a la maldad del mundo, a las tinieblas. Pero quien es hijo de luz, entonces por supuesto debe andar como hijo de la luz. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Se nos convoca y se nos dice: venid y caminemos a la luz del Señor. Jesucristo dice que quien le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Somos luz en el Señor. Dice Pablo a los Filipenses que resplandecemos como luminares en medio de la penumbra de este mundo, como luminares. No entender esto es sencillamente no dar en el blanco. Amartia, pecado, no dar en el blanco. No entender lo que implica precisamente ser hijos del Dios que es llamado luz es seguir andando en tinieblas, pero creer o pensar, suponer que soy luz. Mientras mi conducta es propia de tinieblas, yo decir de mí que soy luz. Pero así como las tinieblas se separan de la luz y hay un contraste notable en ellos, en el creyente, así como en el Padre también, en el creyente hay una notable diferencia entre la luz y las tinieblas. El creyente es hijo de luz, su andar es andar de luz y no de tinieblas. En nuestro texto, 1 de Juan 1:7, el apóstol Juan dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. 1.3. Andar en luz de Dios implica amar al hermano. Toda la carta de 1 de Juan en muchas ocasiones hace una y otra vez llamados precisamente a este fin: amar al hermano. Se le llama un nuevo mandamiento, como si fuera nuevo en un sentido. No es nuevo porque Cristo ya había dicho: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No era nuevo entonces. Y no era nuevo tampoco en el sentido de que la misma ley de Jehová, en Levítico y en muchos otros libros, decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento de amar al prójimo es una consecuencia de haber nacido de un Dios que es luz. Eso implica andar en luz. Dios es amor, Dios es luz, se correlacionan. Los hijos de Dios entonces andan en luz y andan en amor. Es una implicación, es una consecuencia lógica de haber nacido del Dios que es luz y que es amor. Andar en la luz de Dios implica amar al hermano. El apóstol Juan lo dice de esta manera: 1 de Juan capítulo 2, versículos 9 al 11. Lo leo en la versión tradicional. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? Escuche.
Porque el contraste del cual él viene hablando en el capítulo 1 lo enfatiza en el capítulo 2 con una seria característica. Quien anda en luz anda necesariamente en amor. Quien no anda en luz anda por supuesto en tinieblas, anda en desamor. El que dice, note eso hermanos, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿dónde está? Aquí no hay medias tintas, hermanos. Aquí no hay medias tintas. Quien aborrece a su hermano está en tinieblas. No camina a la luz de Dios, no ha hecho caso a la convocación de Isaías: venid y caminemos, andemos a la luz del rostro del Señor. Es una cosa impropia del verdadero creyente. Por eso dice, el que dice que está en luz. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que está en luz, pero aborrecen al hermano. Porque hay gente que dice que camina en la luz mientras su conducta todavía es de tinieblas. Juan procede, sigue diciendo, el versículo 10 y el 11, y dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Contraste. Se quedó mi hijo sin esto, el pañal de mi hijo. Hay un contraste, hermanos. Y empezamos haciendo el contraste precisamente con la naturaleza de Dios. Porque no solamente es lo que está en el concepto en mente del apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo. Obvio que eso está allí. Por eso él dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ese contraste tiene que estar allí para empezar. Pero el apóstol Juan continúa haciendo este contraste ahora, comunicándolo a los creyentes. Decimos que somos luz. Decimos que tenemos por Padre aquel Dios que es llamado Dios que es luz. Por lo tanto, el contraste legítimo, coherente con la profesión de fe de ser hijos del Dios que es luz, es que el creyente ande en luz y no en tinieblas. Para el apóstol Juan, en esta porción de la carta, el contraste se centra en una cosa, en una diferencia abismal que hay entre una acción y otra. Amar al hermano es permanecer en la luz. Aborrecer al hermano es estar todavía en tinieblas. Aún más, el apóstol Juan dice en el 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En un solo texto menciona tinieblas 3 veces. Hermanos, esto es serio. No tener amor para con el hermano es una descripción de estar muerto. Como dijera el mismísimo apóstol Juan en esta carta, el que aborrece a su hermano en este contexto es un homicida. Y sabéis todos vosotros que no hay en un homicida ninguna vida eterna residente o permanente en él. Es un contraste que hay. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Puede que usted vea a una persona que aborrece a su hermano actuar de una manera que parece saber lo que está haciendo, pero la escritura es clara, no sabe a dónde va, no tiene idea. Quien aborrece a su hermano no tiene idea a dónde va. Pero ¿qué dicen las escrituras? ¿Hacia dónde va realmente? En realidad va al lugar de los muertos, y más propiamente al infierno. Porque un homicida no tiene vida eterna residiendo en él. Así trata el Señor precisamente el aborrecimiento, el odio, la desunión, el desamor contra los hermanos en Cristo. De esta manera ve el Señor la falta de amor para con los hermanos. Pudiéramos decirlo de otra manera también. Jesús mismo resumió los mandamientos del Señor en 2, a saber, amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu alma, mente, corazón y fuerzas, ¿cierto? Y el segundo es semejante, dice Cristo,
a este. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo dice en este contexto, a través de ellos se cumplen toda la ley y los profetas. Poquita cosa, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Eso está en Mateo 22 del 37 al 39. Pablo tiene una idea semejante y no podríamos esperar otra cosa. Por supuesto, el mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo, habló por medio de Cristo también. Pablo dice que la ley se resume en esta sola sentencia, que está en Romanos 13:9. En esta sola sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El punto de esto, hermanos, es precisamente el contraste que hay. Volvamos ya con estos textos que tenemos en nuestra mente, volvamos a lo que estamos mirando en 1 Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, hay una implicación de ella. Hay un contraste entre el que anda en luz y el que anda en tinieblas. Y estamos hablando de gente dentro de la iglesia. ¿Esta carta es para gente que está en una iglesia o no? ¿Esta carta es para gente cristiana o no? Así que hay gente que profesa o dice andar en la luz, como dice 1 Juan 2, versículo 9. Gente que dice estar en la luz y en realidad su conducta es de no amor para con los hermanos. Eso manifiesta que está todavía en tinieblas, que anda en tinieblas, que no sabe a dónde va, que las tinieblas le han cegado los ojos. La luz no permanece. No tener el amor es no tener la luz y la santidad de Dios. Simon Kitzmacher, como comentario a esto, dice: las tinieblas pueden cegar a una persona de tal manera que su corazón estará lleno de odio hacia su hermano. Eso puede suceder. Hay muchos ejemplos en las Escrituras. Vemos el caso de Saúl, por ejemplo, que persiguió a David. Cómo su corazón fue llenándose de amargura, de envidia, de odio. Y luego sencillamente ya no podía mirarle con respeto, tratarle con alguna forma de amor. Ya no podía, sencillamente quería asesinarlo porque ya en su corazón lo había asesinado. Procedía a llevar en la práctica o externalizar o hacer exteriormente lo que en su corazón ya había sucedido. Las tinieblas le habían cegado tanto o de tal manera su corazón que estaba lleno de odio contra uno de los mejores soldados que él mismo tenía. Le servía a él. David servía a Saúl y Saúl aborrecía a David. Eso es lo que la tiniebla hace en el corazón de gente que pertenece al pueblo del pacto. Cuando la falta de amor comienza a germinar en el corazón, cuando el amor comienza a enfriarse en el corazón de alguien que dice estar en el camino de la luz, lo seguro que tendrá en este contexto es que andará todavía en tinieblas. No solamente aborrecerá en su corazón a su prójimo y hermano, sino que procurará el mal del hermano. Es una consecuencia lógica de no tener amor por el hermano en el corazón. Moverá ya luego sus pies para el mal contra el hermano al que aborrece. Moverá ya luego sus manos para hacer lo necesario según su pensamiento para el mal contra el hermano. Moverá sus labios para articular el mal contra el hermano. ¿Por qué? Porque su corazón está en tinieblas y no hay amor. Y esto es lo que distingue o describe a una persona que no anda en la luz del Señor, no ama al hermano. en nuestro pasaje, 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Comunión.
Amar al hermano implica tener comunión con él. Eso es el punto 1.4. Amar al hermano implica tener comunión con él. Pero, ¿qué es comunión? ¿Qué es esa famosa palabra, koinonía, que muchas veces mucha gente lo repite sin tener entendimiento de lo que realmente es? He querido traer la definición que el diccionario Tuggy da hacia ello. Dice: koinonía es comunión, relación estrecha, confraternidad, compartimiento, participación, unión, ayuda, contribución. Cada uno de estos conceptos, según el contexto en las Escrituras, se usa de una u otra manera, añadido o ligado al término griego koinonía, que solemos traducir o pensar como comunión. Todas estas definiciones deben estar en nuestra mente cuando hablamos sobre koinonía, porque las Escrituras dicen en este contexto que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Juan utiliza la construcción gramatical de un condicional. Si andamos en luz, tenemos comunión. En este contexto hay una correlación directa de haber nacido de Dios, que es luz. Si hemos nacido de luz, que es Dios, entonces andamos en luz. Pero si andamos en la luz, hay una consecuencia lógica de andar en la luz. Tenemos comunión con los hermanos. Hay una comunión aquí que no solamente se va hacia el Padre por medio de Cristo, sino hacia los hermanos, miembros de Cristo. No hay un colmo más grande de la hipocresía que decir que se tiene comunión con el Padre por medio de Cristo, cuando con el hermano que ha sido redimido con la misma sangre de ese Cristo que clamamos por Señor y Salvador, no tenemos comunión con ellos, o le aborrecemos en nuestro corazón. Es el más grande de los colmos en la hipocresía. Comunión, relación estrecha, confraternidad, compartimiento, participación, unión, ayuda, contribución. Estas cosas describen la verdadera comunión de un creyente dentro del pueblo del pacto. No es de alguna manera como algunos tienen en mente, que la comunión con los hermanos, esa forma de aislacionismo con 2 o 3 personas, el elaborar facciones dentro del pueblo del pacto y tener únicamente un acercamiento con 2 o 3 personas y con los demás despreocuparme o no importarme absolutamente nada, o incluso sentir indiferencia o ser insensible, o aún más tener odio o aborrecimiento en el corazón. Todas estas cosas mencionadas son pecado delante del Señor, y Dios las aborrece y las condena, tanto en esta tierra como en la eternidad, con el fuego del infierno. Más bien, una característica innegable de la iglesia primitiva era precisamente la comunión cristiana. La iglesia primitiva, esa de la cual tanto se habla en las iglesias, de que quieren volver a la senda antigua. He aquí la senda antigua en las Escrituras. La comunión cristiana es precisamente estar todos en común acuerdo sobre lo que creemos, sobre lo que practicamos y lo que compartimos. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Las Escrituras dicen: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, mismo vocablo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense en qué participaban constantemente. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, todos, no algunos, estaban juntos y tenían en común, koina, raíz de la misma palabra, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la descripción de la iglesia de Cristo. Amar a los hermanos y haber nacido de luz implica esta clase de vida.
La vida aislada, la vida egocéntrica, la vida centrada en mis propios planes, desinteresada de la iglesia, tal cosa no es comunión con los santos y sencillamente no es tener comunión con Cristo. No puedes pretender tener comunión con la cabeza de Cristo mientras cercenas el cuerpo de Cristo. Tener comunión con la cabeza que es Cristo implica necesariamente tener comunión con los miembros de Cristo. Un corazón que aborrece al hermano, un corazón que se aísla del hermano, un corazón que se vuelve insensible hacia los hermanos, indiferente hacia el hermano, sus necesidades, como vemos aquí en la palabra del Señor. Es un corazón que permanece en tinieblas, anda en tinieblas, anda a tientas, no sabe a dónde va. Todas estas son descripciones de la palabra del Señor. Y reconozca a todo aquel que escucha que lo que se menciona aquí es palabra de Dios. El comentario Bickham menciona sobre este punto algo que debería traernos a reflexión. Dice, escuche bien, para aquellos que de alguna manera hacen énfasis en que tienen una experiencia personal con Dios. Porque hay casos así. Permítame darle una aclaratoria antes de dar este comentario. Hay personas que dicen sencillamente, yo tengo una relación personal con Dios. Sé que soy cristiano porque tengo una relación personal con Dios. Y siento aquí en mis adentros, en mi corazoncito, siento que tengo una relación con Dios. Parecen más mormones que cristianos. Sienten un calorcito aquí en el pecho y con eso creen que es verdad lo que sienten, porque sienten un calorcito en el pecho. Se llama sensualidad, ser guiado por los sentidos. El creyente, si bien tiene afectos, no es guiado por la vulnerabilidad o la inestabilidad, lo voluble de los sentimientos. El creyente se dirige y guía su vida por lo que la palabra bendita de Dios dice. Y Dios dice en este aspecto que el creyente debe tener comunión con los santos. No importa si me siento bien o no me siento bien con el hermano, me ordena Dios hacerlo, procuro hacerlo. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que realmente tengo comunión con Dios. ¿Qué dice el comentario Bickham? Dice, nuestra experiencia con Dios, escuche, puede ser probada en términos de nuestra relación con otros cristianos. Esa suerte de evangelicalismo posmodernista, esa suerte de cristianismo de este tiempo, en el que soy cristiano como una especie de llanero solitario, en donde puedo sencillamente aislarme del resto del cuerpo de Cristo, en donde no tengo ninguna intención de tener comunión con los hermanos en Cristo, en donde solamente asisto como un mero oyente o espectador de un servicio y luego me retiro con una bomba de humo y ya no saben más nada de mí ni sé nada de mis hermanos. Esto no es cristianismo. No es comunión con el cuerpo de Cristo. Si nuestra experiencia con Dios es genuina, si nuestra comunión con Dios el Padre por medio de Jesucristo es verdadera, honesta, genuina, sincera, puede y debe ser probada en términos de nuestra relación con otros cristianos. Si aborrezco a mi hermano, yo estoy en tinieblas, no tengo nada que ver con la luz. Si soy insensible o indiferente hacia mi hermano, yo estoy en tinieblas, yo no tengo nada que ver con la luz. Si hablo mal de mi hermano, si engaño, si miento, yo no tengo nada que ver con la luz, estoy aún en tinieblas. Todas estas conductas que el Señor menciona allí en las Escrituras y que asocia con las tinieblas son un contraste con la luz. Pero el que anda en luz ama al hermano y por lo tanto tiene comunión con los hermanos. Esta comunión que vemos aquí en las Escrituras. No la comunión que yo quiera tener, que yo me imagine tener, o que mi mente invente tener. Yo tengo comunión a mi estilo, a mi manera y con quienes yo quiera tener comunión. Eso no es comunión. No es la comunión que las Escrituras dicen. Podrás llamar a tu estilo de vida egocéntrico, aislado, como comunión.
Pero el día del juicio, delante del trono de aquel que juzga todas las cosas por el evangelio predicado en esta palabra, tu concepto de comunión será condenado eternamente con las llamas del infierno. La única comunión válida delante del Señor es lo que Dios expresa en las páginas santas y solemnes de sus escrituras. Miren lo que dice el Salmo 133, un texto que hemos incluso, este salmo lo hemos cantado. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito cantar ese salmo, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Amén a la palabra. La palabra no puede tener menos que razón, porque Dios es su autor. Pero el punto en nuestra predicación es precisamente eso. Hay personas que pueden llegar a cantar este salmo mientras tienen aborrecimiento en su corazón por el hermano. Hay personas que dicen estar en la luz, como dice el apóstol Juan, pero tienen aborrecimiento en el corazón contra sus pastores. Hay personas que tienen aborrecimiento y falta de comunión con los hermanos en sus vidas diarias, pero ellos dicen, andan en luz. Y pueden cantar este salmo como si nada estuviera pasando. Si el salmo es cierto y es verdad, porque es palabra de Dios, lo contrario también es cierto. Si Jehová envía bendición y vida eterna hasta que sobreabunde en la comunión de los santos, ¿qué es lo contrario? Que aquellos que faltan a la comunión de los santos, ¿qué tienen? ¿Bendición y vida eterna? Maldición y muerte eterna. ¿Les sorprende eso? Es lo que dice el apóstol Juan. Un homicida no tiene vida eterna permanente en él, está muerto. ¿Qué es un homicida? Alguien que tiene aborrecimiento en su corazón, un desamor contra los hermanos. Me llama poderosamente la atención que este texto, el Salmo 133, en nuestro contexto, porque Juan dice, tenemos comunión unos con otros, implica comunión con nuestro Señor por medio de Jesucristo, y comunión con los hermanos que son miembros del cuerpo de Cristo necesariamente. Pero me llama poderosamente la atención que el texto, bueno, Dios es tan sabio, ¿no? Porque no dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y terminó allí. Porque si el texto hubiera terminado allí, ¿no? Muchos de los que tienen un corazón que es completamente lleno de tinieblas para con los hermanos, que no hay amor para con los hermanos, estarían tranquilos, no pasa nada. Sencillamente porque están en medio de la iglesia, aunque tengan un corazón lleno completamente de tinieblas en contra de los hermanos. Pero el texto no termina diciendo juntos, sino que dice juntos en armonía. Expresiones que las escrituras dan una y otra vez. Por ejemplo, las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, decía, salió todo el pueblo unido como un solo hombre. Unidos como un solo hombre, como una sola alma. En el Nuevo Testamento se dice del pueblo que era de un mismo sentir y pensar, que todo el pueblo tenía una misma alma, que nadie decía tener suyo propio algo, sino que lo daba para todos en común. Comunión. Común unión. La unión que nos es común. Peras y manzanas. Cuán bueno y cuán delicioso. ¿Qué puede estar pasando en el corazón de alguien que no mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? El pueblo de Israel, que ya había llegado a estar acostumbrado a demasiadas desuniones internas por causa del pecado, las malas sospechas, las pugnas, las pretensiones, la arrogancia, etc. Tantas cosas que se mencionan allí en las Escrituras.
podía cantar este salmo, el Salmo 133, de una manera que verdaderamente entendiera, ¿no?, lo que estaba pasando ahí. Realmente cuán bueno es habitar juntos en armonía. Cuando no hay esa mala sospecha contra el hermano, cuando no hay ese asunto como espina clavada en el corazón, cuando tengo un asunto sin resolver y dejo que se vuelva encangrenado mi corazón por una raíz de amargura, por una yuca, como le llamamos aquí, un tubérculo grandísimo del corazón, de amargura contra el hermano. Qué cosa tan hermosa es no tener un corazón así, sino más bien estar juntos en armonía. Dice la Escritura que es bueno y delicioso. Bueno y delicioso no solamente nos hace bien, sino que para el creyente verdadero encuentra delicia. Es lo mismo cuando se dice en el Salmo 1, en ese contexto, que el creyente encuentra deleite, delicia en la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche. El creyente no solamente se deleita en la palabra del Señor. Cuando usted ve una persona, hermano, que dice, yo me deleito en la palabra del Señor, tengo mucho deleite, me gusta mucho la palabra del Señor, y no tiene deleite por la coinonía o comunión cristiana, hay un hipócrita y mentiroso. Porque las mismas Escrituras muestran que el creyente tiene deleite por la comunión cristiana. Son las mismas Escrituras que uno debe tenerles deleite, las que nos mandan a tener comunión deleitosa con los hermanos. Obviamente para ello uno necesita tratar los asuntos, y eso lo veremos un poquito más adelante, tratar los asuntos que se vuelven como tropiezos para que la comunión cristiana pueda llevarse de manera más eficaz. Porque al fin de cuentas no somos perfectos, ¿verdad? Ninguno en medio nuestro ya está glorificado, ¿no? Y prueba de ello es que todavía vamos al baño y lo que sale allí no es para nada agradable. No estamos glorificados. No somos perfectos. Podremos posicionalmente estar santificados en Cristo Jesús de una manera perfecta. Perfeccionados o santificados de una sola vez y para siempre. Hechos perfectos por medio del sacrificio de Cristo, posicionalmente hablando. Pero aquí en la tierra, mientras aún el tiempo final no se haya consumado en este aspecto, cada uno de nosotros tiene pecado. Y nuestros pecados dificultan la coinonía o la comunión con los hermanos. Y lo que debemos tener en consideración en este aspecto es que si las Escrituras nos dicen que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, nuestra conciencia debe estar activa, constantemente, procurando que el pecado que obstaculiza la comunión sea desarraigado de en medio. No como suele hacer el corazón lleno de tinieblas, que quita al hermano de en medio, sino quitar el pecado para acercar al hermano, ganar al hermano, como dicen las Escrituras, no ganarle al hermano, como pretenden los que están en tinieblas. El pecado es lo que hace esa desbaratación. Rompe. No te digas desbaratación. Y después voy y regaño a los demás por escribir mal. O mal dirigido. El pecado desbarata. Otro pensamiento de Simon Kistemaker en su comentario es sobre este punto. El pecado aleja al hombre de Dios y de su prójimo. Escuche bien. A veces pensamos que una persona que sencillamente no tiene comunión con los hermanos, pero profesa, insiste en que está bien con Dios, bueno, puede ser que esté bien con Dios, ¿no? O que esté mal con el hermano. ¿Qué es lo que hace el pecado? Aleja al hombre de Dios y de su prójimo. Generalmente, para alejar al hombre de Dios, ¿con quién comienza a alejarlo? De su prójimo, del hermano en Cristo. Comienza a nacer el pecado que precisamente trae desunión con el miembro del cuerpo de Cristo. Y necesariamente finalizará ese camino, aunque parezca camino derecho, en su mente, en muerte, en desunión con la cabeza que es Cristo. Nadie puede tener unión con la cabeza que es Cristo y pretender no tener unión con los miembros del cuerpo de Cristo.
Simon dice, el pecado aleja al hombre de Dios y de su prójimo, desbarata la vida y aumenta la confusión. En vez de paz hay discordia, en vez de armonía, desorden, y en lugar de comunión, enemistad. Como que Simon nos está viendo por un huequito. No es sino que el pecado actúa de la misma manera cuando atenta contra la comunión cristiana en todas las iglesias cristianas. Eso es lo que sucede. Cualquier iglesia cristiana que mirara con objetividad y honestidad este comentario diría, es nuestra historia también. Eso es lo que ocasiona el pecado en medio nuestro. Desbarata nuestra vida y aumenta la confusión. En vez de traer paz, trae discordia. En vez de armonía, desorden. En lugar de comunión, fomenta la enemistad. Y el diablo se goza y aplaude eso. Es el primero que se goza en saber que hay desunión en la iglesia. Es el primero que estimula y empuja a quienes operan para la desunión de la iglesia. Por eso en las páginas de las Escrituras, quienes atentaban contra la comunión de la iglesia, contra la unión de la iglesia, sencilla y llanamente eran considerados herejes, señalados y apartados de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por atentar contra la comunión del cuerpo de Cristo. Segundo punto. Vamos al texto nuevamente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Nosotros podemos notar en medio de este contexto, hermano, varias cosas que son importantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que por una fe personal y viva, Jesucristo nos justifica ante el Padre de todos nuestros pecados. Posicionalmente ante el Señor, nosotros somos declarados justos. No hechos justos, que es otra cosa. Declarados justos por la fe en Jesucristo. La justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Así como a la vez nuestro pecado le fue imputado a Cristo para que Él pagara por nuestros pecados. Y la vida de perfecta obediencia que Cristo había vivido y que usted y yo no podemos ni somos capaces de vivir, la justicia de esa vida perfecta nos es imputada por la fe a nosotros. Este acto se llama justificación. Pero lo que hace referencia nuestro amado hermano y apóstol Juan en esta carta no es precisamente al acto de la justificación, sino a la santificación presente del creyente. Cuando Juan dice que al tener comunión y andar en la luz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, se refiere a que, primero, el Señor está trabajando en nuestras vidas para santificarnos. Dios está trabajando en nuestras vidas para santificarnos. Y lo hace de alguna manera con el perdón de nuestros pecados y la santificación de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. En este contexto, y vale la pena aclararlo, no es como en algunas corrientes cristianas modernas agarran un balde de la sangre de Cristo para echarle a la casa, para cubrir al carro con la sangre de Cristo, a sus cuentas bancarias, cubro mis cuentas bancarias con la sangre de Cristo para que el saltón y el revoltón y la oruga no me la coman. Se han visto cosas. Yo soy iglesias que lavan el pecado con jabón azul. Mira ahí, hermano. Tremendo. Aunque te laves con lejía, tu mancha y tu pecado permanecen delante, dice el Señor. No es sino la sangre de Cristo la que puede limpiar del pecado. El fin por el cual fue entregada la sangre de nuestro Señor Jesucristo es precisamente para redimir, redención, limpieza de nuestros pecados. Estas cosas sí las menciona Dios en su palabra.
Y son generalmente y lamentablemente las más infrecuentes formas de uso de la sangre de Cristo en nuestra concepción, en nuestras oraciones, en nuestra práctica, en nuestra profesión de fe. Pero si hay algo que podemos alentarnos unos a otros a recordar, es que la sangre de Jesucristo, el unigénito de Dios, nos limpia de todo pecado. Y lo ha hecho no solamente posicionalmente ante Dios, representándonos a nosotros, sino que en nuestra vida diaria Dios está santificándonos a través de la sangre de su Hijo. Nos está limpiando del pecado, porque a Dios le interesa que andemos en la luz, amando al prójimo, teniendo comunión con los hermanos. Y para eso Dios se propone precisamente que seamos santificados, limpiados del pecado por medio de la sangre de Cristo. Dios tiene tanto interés en eso. En Efesios 5:27, el apóstol Pablo, dando una orden a los esposos para con sus esposas, en medio del ejemplo que toma, que es el ejemplo de Cristo propiamente, dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para lavarla, santificarla a través del lavamiento del agua por la palabra, a fin, dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A Cristo le interesa que la iglesia ande en luz. Le interesa que el pueblo del pacto sepa andar en luz, a la luz del rostro de Dios. Que no diga andar en la luz, sino que ande en la luz. Que aprenda a amar al hermano, que aprenda a tener comunión verdadera, bíblica, con el hermano, que anhele y que vea cuán bueno y delicioso es tener esta comunión con los hermanos. Dios quiere que este pueblo del pacto entienda su voluntad al respecto. Y presiona y puya para ello. Y está santificando a su iglesia precisamente para presentársela como gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Estas pequeñas desviaciones deben ser corregidas. Y ese es el punto, y que hablábamos hace un rato. Esa comunión es un privilegio que Dios nos da. Porque por medio de esa comunión que guardamos con el Señor y con los hermanos, el Señor nos está santificando, nos está también limpiando cada día de nuestros pecados. El comentario de Jamieson, Fawcett y Brown dice sobre este pasaje: está hablando aquí no de la justificación de una vez por todas a través de su sangre, sino de la santificación presente, que el creyente, caminando en luz y teniendo comunión con Dios y los santos, disfruta como su privilegio. Disfrutar. ¿Qué concepto? Disfrutar de la comunión con los santos y con el Señor, como un medio mediante el cual el Señor da su santificación al presente, al creyente, por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que obstaculizan en ese contexto, las que hemos mencionado en la introducción a esta predicación? Obstaculizan la comunión, obstaculizan en ese aspecto también, por supuesto, que el creyente pueda crecer en madurez, que su camino pueda ser como la luz de la aurora, que va en continuo crecimiento hasta que el día esclarece de manera perfecta, hasta que el sol está en su cenit, hasta la glorificación de los santos, en donde amaremos sin ninguna sombra de maldad en nuestras almas a los hermanos, sin ninguna sombra de impiedad. Pero aquí en la tierra vamos creciendo en ello, y el Señor nos va santificando. ¿Y qué utiliza Dios precisamente para bregar? Bueno, ¿qué dicen las Escrituras? Hierro con hierro se aguza. Jesús innovó para decir, se afila. Cualquiera que ha visto un carnicero en el centro de San Félix o en otro lugar,
¿Ha visto cómo se afila un cuchillo con otro hierro, verdad? Hierro con hierro se está aguzando, se están afilando. ¿Qué es lo que quiere decir Dios con medio de ello y con esto también? Hermanos, que nuestras mismas faltas en medio del pueblo del pacto son utilizadas por Dios mismo cuando es un corazón de un creyente que anda en luz. Como dije, no somos perfectos, hay faltas en nosotros. Dios utiliza estas faltas para que los creyentes que no dicen que andan en luz, sino que andan en luz, puedan santificarse los unos a los otros. Dios utiliza la comunión cristiana para santificar a los creyentes. No es únicamente una comunión directa con Dios, con la cual Él habla nuestra conciencia y nos santifica. Eso es comunión con Dios para ser santificado. Y esa clase de coinonía es la principal. Habla Dios a nuestra conciencia. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Dios. Está interesado en nuestra santificación y operará en nuestra santificación, sí o sí. Hará que sus hijos de luz anden en luz. Pero esta suerte de comunión se expande y alcanza también al cuerpo de Cristo, a los miembros del cuerpo local de creyentes. De tal manera que la persona que es, ay, que no la soporto, es un instrumento vivo de Dios para trabajar mi paciencia. Por ejemplo. Por ello la comunión cristiana es tan necesaria. Porque en este contexto vendrá otro hermanito que ve cómo estoy tratando al otro hermanito y dice, hermano, puede que no te hayas dado cuenta, pero la palabra de Jehová dice que debes amar a tu hermano y tolerar sus flaquezas. Si es que eres fuerte, debes tolerar a tu hermano débil y ayudarlo en sus caídas. Sabemos que estas situaciones y episodios no son generalmente los mejores dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por el mal concepto que se tiene sobre la santificación de la comunión eclesial. ¿Se entiende eso, hermanos? Atención acá. ¿Qué utiliza Dios en la comunión? Comencé diciendo en la introducción que la comunión era un medio eclesial que básicamente englobaba todos los demás medios. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la comunión del pueblo, del pacto, Dios nos santifica por medio de la predicación de la palabra del Señor, que se da en el contexto eclesial. Dios nos santifica y da mayor gracia por medio de la oración congregacional, que evidentemente se da no en mi casa solo, sino en medio de la asamblea del pacto. Dios nos da mayor gracia y nos santifica a través de los sacramentos u ordenanzas, el bautismo, la Santa Cena, las cuales se dan evidentemente no en mi casa en privado, sino en el seno de la iglesia del Señor. Dios derrama mayor gracia y santificación por medio de las disciplinas eclesiales, como dicen las Escrituras. Eso llama a nuestra conciencia a ser temerosos del Señor. El compartir con los hermanos es otra de las formas en la que Dios mismo utiliza toda esta juntura, toda esta unión, muchas veces roce de caracteres distintos. Dios los utiliza para formar en nosotros un cada vez más semejante carácter de Cristo en nuestros corazones, para que mengue cada uno de nosotros en nuestras vidas y crezca Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, lo contrario también es cierto. Si en medio de la comunión de los hermanos, Dios, con la sangre de Cristo, nos limpia del pecado, nos santifica, nos aguza con otro hierro en ese aspecto, lo contrario también es cierto. Cuando nos aislamos y nos apartamos de la comunión cristiana, ¿qué es lo que suele suceder? Nos enfriamos en nuestros pecados. Porque por tediosa, pesada, a veces sentida inoportuna disciplina o consejo o exhortación de los hermanos o de los siervos del Señor, Dios está utilizando estas cosas para santificar a su iglesia. Aislarnos o retraernos de ella significa quedarnos sin santificación.
Muchas personas que han entendido muy bien, pero practicado muy mal lo que es la comunión de las iglesias, y que no están dispuestos a apartarse del pecado, tomando en consideración estas cosas, ¿saben qué hacen? Como los turistas. Como saben y entienden que tanto más tiempo uno pasa en una congregación, por supuesto los miembros irán notando las faltas que uno tiene, el pecado, las fallas que uno tiene, lejos de tener la humildad de agachar, permítame la expresión, el pescuezo y ser santificado, bíblicamente hablando, lo que hacen es migrar de iglesia en iglesia toda vez que se les está presentando la oportunidad de ser santificados. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque al llegar a una nueva iglesia necesitan comenzar de cero comunión para que puedan conocer esas áreas de tinieblas que están allí. Y cuando comienzan a salir la luz, comenzamos el proceso de nuevo, vamos a otra congregación. No me tratan bien en esa congregación. Generalmente es que huyen de la disciplina, huyen de la santificación, huyen de la comunión con los hermanos. Y no son realmente faltas bíblicas con las que se van de la congregación. Esos casos pasan muchísimo. Dios habla en este contexto diciéndonos que esta comunión con los otros es una característica de andar en la luz como Dios está en luz. ¿Qué hace Dios entonces por medio de Cristo en la comunión de los santos? Con la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos ayude para poner empeño en practicar la comunión de manera bíblica, para acercarnos a los hermanos, para aquellos de los cuales tenemos algún reconcomio en el corazón, alguna pequeña, esté brotando quizá una pequeña amargura allí. Note lo que la Escritura dice, hermanos. Cuidado, que alguno se vea privado de la gracia. La comunión es un medio de gracia y santificación. Cuidado, que alguno se vea privado de la gracia, que brotando una raíz de amargura en su corazón, se vea envenenado y por medio de ella contamine a muchos otros. El diablo está interesado en romper la comunión del cuerpo de Cristo, en que broten raíces de amargura y que se contaminen muchas otras personas. Aquí, como dice aquí el comentario que leíamos, que en vez de haber concordia y comunión haya enemistad, que el fruto de ella sea enemistad, discordia, falta de paz, de no tener verdadera comunión en el Espíritu, cuya unión nos manda el Espíritu de Dios a ser solícitos en preservar en el vínculo de la paz y el amor. El Señor nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Creemos que ella, cuando es expuesta, pues sucede como está escrito. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y es lumbrera a nuestro camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, nos quita la simpleza, nos da un pensamiento profundo. Como decía el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, si no hablaré conforme a esto es porque no le ha resplandecido. O como secundaba el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura en la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara, una antorcha que alumbra en medio de la más oscura niebla hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Señor, tu palabra es luz, tú eres luz y nos das la luz de tu palabra para que andemos en la luz. Así que cuando tu palabra es predicada y de alguna manera vemos una disparidad de lo que tu palabra dice, y encontramos que hay una disparidad en lo que tu palabra dice y lo que estamos viviendo, no debería ser nuestra actitud, Señor, tratar de cambiar lo que tú dices en tu palabra o ignorarlo, sino más bien prestar atención a nuestra condición y cambiar nuestra conducta. Arrepentirnos, Señor, metanoia, un cambio de pensamiento, de perspectiva, de rumbo. Si antes en ese punto te dábamos la espalda
volvernos hacia ti, giro de 180 grados, volvernos hacia ti, ir hacia la luz de tu rostro, atendiendo a aquella santa convocación: venid, andemos a la luz del rostro del Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, y haznos actuar, vivir, andar en la luz como tú estás en la luz, teniendo comunión con los hermanos, y que tú, bendito Dios nuestro, en la comunión que tenemos contigo y con los santos del Señor, puedas tú con la sangre de Cristo limpiarnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos, porque hay pecados que muchas veces ni siquiera conocemos o sabemos, y como está escrito, que el justo me reprenda será un favor, será como un bálsamo que no me herirá la cabeza. Haznos justos, misericordiosos, amantes de lo bueno, sabios y bíblicos, para santificar a los hermanos, y humildes para recibir la santificación. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te rogamos estas cosas. Amén.